Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de viernes 15 de agosto de 2025, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Juan capítulo 2 y versículos 5 al 7. Y dice la escritura: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Y la palabra de hoy es una palabra bien reveladora, pero también importante, quizás para muchos de nosotros incluso una respuesta al por qué no vemos la mano poderosa de Dios materializándose en nuestra vida. La escritura inicia diciendo que María, la madre de Jesús, habló no a todo el mundo, no habló a algunas personas del público en general que estaban invitados a las bodas de Caná. Ella habló a los que servían. Y el Espíritu Santo traía algo precioso a mi espíritu para entender que quienes sirven tienen un privilegio en la obra de Dios. Servir no es una obligación ni una imposición, ni siquiera es un trabajo. Servir en la obra de Dios es el más grande de los privilegios que tú puedes tener y que yo pueda tener. Pero también servir es tener, escúchame bien lo que el Espíritu Santo me mostraba, la primera oportunidad de ser instrumentos de Dios. Dios puede usar a quien quiera, Dios puede usar como en el escenario que sea, a quien quiera, como Él quiera, porque Él es un Dios soberano. Pero María, la madre de Jesús, me inspira a entender que a los que sirven, Dios les da la primera oportunidad de ser instrumentos poderosos en sus manos. Le dijo a los que servían. Pero ¿qué les dice María? Le dice: haced todo lo que os dijere. Y hay 3 frases que parecen en una sola orden. Haced, es decir, operen, ejecuten, obedezcan, pero no parcialmente, dice todo. Y luego dice lo que os dijere, es decir, tenemos que ser activos, ser obedientes realmente, no obedientes en desobediencia, es decir, obedientes parciales, obedientes tardos, sino obedientes en todo. Pero también en cuanto a lo que Dios habla, dice lo que os dijere. No obedientes a lo que queremos, a nuestros sentimientos, a lo que creemos que puede ser, sino a lo que Dios diga. Y luego viene la revelación donde dice el verso 6 que habían allí 6 tinajas de piedra para agua. Y en esas tinajas hay una particularidad, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Es increíble porque el número de tinajas era 6, que es el número de hombre. Esto habla de la oportunidad de entender que hay cosas que al hombre nos toca hacer, que como seres humanos nos toca realizar. Hay una parte que a nosotros nos corresponde y otra que a Dios le corresponde. Pero también dice que en cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros, y me impresiona eso porque Juan, como escritor de este evangelio, deja claro de la capacidad que tenían los cántaros, hasta cuánto le cabía cada tinaja. 2 o 3 cántaros, la cantidad de cuánto podían ser, hasta cuánto podían ser llenos. Entonces luego dice que Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, pero le dijo simplemente que las llenaran. Pero luego Juan da un detalle adicional, dice que los sirvientes obedecieron a Jesús y llenaron hasta arriba, es decir, hasta la máxima capacidad que tenía cada tinaja. Y entonces yo puedo entender que al final no solamente Jesús convirtió el agua en vino, que no solamente el vino, como lo dice el mismo Juan al final de la historia, era la mejor calidad porque el maestresala lo probó y dijo que era un vino bueno, sino también que el vino fue abundante. Y esa es la última revelación que el Señor me regalaba para el devocional de hoy. Escúchame bien, todos sabemos y hemos escuchado de que el vino fue bueno, de que Jesús convirtió el agua en vino y fue el principio de señales. Pero escúchame bien, el Señor muestra hoy que el vino fue abundante. ¿Por qué? Porque por cuanto los sirvientes llenaron hasta el borde, dice otra versión, hasta el borde, hasta arriba de cada tinaja, por tanta más cantidad de agua que había en las tinajas, hasta el tope donde cabía, se llenó, hasta esa misma cantidad fue la que obviamente se convirtió luego en vino. Entonces lo que nos muestra la palabra de hoy es algo revelador. Y es que tú y yo tenemos que servir a Dios
porque en el privilegio de servir a Dios está la oportunidad de tener la primera opción de ser instrumentos usados poderosamente en sus manos. 2, que nosotros tenemos que obedecer en todo a Dios. María le dijo, haced todo lo que os dijere. Y hoy como tenemos que recibir el consejo de la Madre de Jesús y entender que no solamente tenemos que hacer las cosas, sino todo conforme Dios quiera, en la forma como Él ordena, de la manera que Él lo diga y porque Él es Dios y su voluntad es mejor que la nuestra. Pero no solamente eso, es que lo que a mí me toca hacer, tengo que hacerlo con excelencia. Tengo que poner lo mejor de mí, llenar hasta arriba lo que Dios me ordene. ¿Por qué? Porque si yo me lleno más de Dios, si yo obedezco más a Dios, si yo soy más dedicado a Dios, pues más grande será lo que Dios puede hacer conmigo. Y finalmente dice que entonces esa agua se convirtió en vino. Entonces puedo sacar una tercera revelación que ya la informaba ahorita, pero que lo quiero reiterar, y es, entonces veo más vino del que puede haberse convertido. ¿Por qué? Porque entre más agua se llenó, entre más al tope llegara, más agua se convertía en vino. Al final, el milagro fue mayor en vino, no porque solamente Jesús lo hubiera convertido, sino porque los sirvientes tenían la revelación de la excelencia en su trabajo. Así que hoy es claro, somos llamados a servir, a ser obedientes y a ver la gloria de Dios conforme al trabajo esforzado y propio, apasionado y excelente que hagamos para Dios. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.